Quiero que el día de hoy tengamos en la radio nada menos que al expresidente del Tribunal Constitucional. Él es magistrado, abogado constitucionalista y por supuesto muy respetado digamos, en el país, muy reconocido como ser humano y además como un presidente del Tribunal Constitucional muy serio y además contundente, claro y además enfrentando y diciendo siempre la verdad. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy grato estar en su programa. Estamos llegando a Lima Sur. Todo Lima Sur lo está escuchando. Un saludo muy especial a todos los oyentes del Lima Sur. ¿Cuál es la emoción, o en todo caso, qué nos podría usted comentar cuando, por ejemplo, se trata de una persona que nació un 18 de octubre, justo el día del Señor de los Milagros, fecha importante para todos los católicos? Bueno, para mí es un privilegio que Dios haya permitido que este humilde servidor venga al mundo el día del Señor de los Milagros. Eso quizás ha influido mucho en mí para ayudarme a mantener una línea de fe y de, eh, digamos, entrega a lo que es mi creencia. Yo soy católico, soy un católico practicante y, y creo que eso me ayuda mucho, sobre todo en este momento en que estoy en una situación un poco delicada porque mi señora falleció hace 10 meses. Entonces he podido remontar esa adversidad. Y bueno, siempre me ha ayudado el Señor de los Milagros, a quien invoco en los momentos más difíciles de mi vida para seguir por el camino recto de principios, de valores, de autenticidad, de entrega total a los empeños que me pone la vida. La Y le iglesia, agradezco mucho a Dios es el haberme permitido venir al mundo un día tan importante, sobre todo para mi querido Perú, como es el 18 de octubre, Día del Señor de los Milagros. qué bueno, cuando me entero de esto, me entró una emoción muy bonita. Mi madre, Esperanza, es justo el día 18 de octubre. Yo también soy de octubre, pero no del Somos 18, pero Libra, somos Libra, exactamente, entonces sí. somos Exacto, libranos, sí. así es. Qué bueno. Ahora, doctor, ¿cómo de alguna manera este momento difícil que vive el país de alguna manera lo ha golpeado? Porque entiendo que lo han atacado, lo han dicho de todo. Bueno, la verdad es que me he acostumbrado un poco desde que estaba en el Tribunal Constitucional y sobre todo cuando fui presidente del tribunal, a los golpes. Me he acostumbrado a resistir los embates de la presión que viene de diversas direcciones. Y yo públicamente, cuando era magistrado y específicamente cuando desempeñé el cargo de presidente, en algunos casos álgidos en los que me tocó ser ponente, no porque yo quería, sino porque los demás magistrados me eligieron ponente, advertí al país siempre, me podrán presionar, me podrán decir lo que quieran, me podrán acusar de tal o cual tendencia, pero yo voy a cumplir con mis principios y valores en el marco de la Constitución y de la ley, y le digo con toda sinceridad que duermo tranquilo Qué bueno. porque digo lo que pienso y soy coherente entre lo que yo postulo como escala de valores y principios y mi accionar, que eso es, creo, la esencia de lo que debe ser la autenticidad, ser coherente entre lo que uno piensa y lo que uno actúa. Yo recuerdo a un viejo maestro del Colegio La Salle, donde yo estudié, que fue un hermano lasallano, Alberto Peinador, que era nuestro preceptor en los últimos años de secundaria, que nos decía algo que me quedó en la mente para toda la vida. Él decía lo siguiente: si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Buen Repito, dicho, si no claro. actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Es decir, si no eres coherente con tus principios y valores, al final vas a acomodar a tu accionar otros principios y valores, porque el ser humano trata de justificar lo que hace. Entonces, por eso uno no debe sorprenderse cuando observa estas transformaciones que sufren algunos personajes que llegan al poder, que envilecidos, devaluados por el poder, se muestran desconocibles. Uno dice, pero esta persona que era así y ahora está haciendo tales y cuales actos y los defiende con ardor,
porque acomodó a su accionar, que era claudicante de los principios que tenía, a nuevos principios para sentirse bien. Entonces se cumple lo que decía este religioso: si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Y este es un mensaje que yo aprovecho a través de esta prestigiosa emisora a darle a todos los jóvenes: sean coherentes entre sus principios y valores. Para esto deben tener principios y valores bien puestos. Y una vez que esos principios están bien puestos, actuar de acuerdo a ellos. Pero, ojo, hay un peligro en este mundo moderno, que es el caviarismo. El caviarismo relativiza todo. Entonces, un valor y un principio que debe ser permanente lo modula como si fuera una goma de mascar y lo acomoda a sus intereses. Y entonces va devaluando al ser humano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Aunque a uno le puedan decir conservador, porque uno conserva sus principios y valores, no hay que modificarlos y hay que ser coherente y cumplir con ellos. Ese es mi Excelente. consejo. Y dicen Excelente. un consejo hasta de un conejo. Exacto. Oye, doctor Blume, cuando hablamos nosotros de la realidad del país, ¿cuál sería su comentario, digamos, sobre lo que está pasando en el país? ¿Qué nos falta para estar tranquilos? Porque todos los días hablamos de vacancia, hablamos de cerrar el Congreso, en fin, se sienten o se escucha o se lee y se ve noticias diferentes y la gente como que cada día abre su esperanza y de pronto, ¡pum!, a las horas se cae de nuevo. O sea, ¿qué está pasando en el país? Mire, lo que hay que, primero hay que partir de la premisa que el Perú es un país lleno de potencialidades, con recursos naturales, con una serie de medios para ser un país extraordinario y con una población pluricultural y pluriétnica con también grandes potencialidades. O sea, tenemos futuro, pero lamentablemente en los últimos años, después de, digamos, la última década de los años 20, del siglo XX, perdón, en la última década en donde se destaparon los famosos Vladivideos y el país vio estupefacto la corrupción, eso no se había visto nunca, ¿no? Cómo Ujú. se compraba conciencias, se compraba líneas editoriales, se compraba posiciones políticas. Surgió un fenómeno, yo diría, multidimensional en el Perú. Por un lado, la población quedó desconcertada y entonces empezó a cundir con mayor énfasis, porque ya existía una suerte de desconfianza colectiva, de una situación de entender que todos estamos bajo sospecha, que hay mucha gente que uno creía que no, pero que delinque, que no tiene una conducta armónica con la moral, con los principios. Y por otro lado, entonces se crea una hipersensibilidad social frente a todo acto que se realiza y que es público y sobre todo en el ámbito estatal. Luego, un especial celo de la prensa, especialmente de la prensa de investigación. Luego, una hiperregulación normativa, es decir, se reacciona sobreregulando y penalizando una serie de conductas que antes no estaban penalizadas. Luego, una actitud draconiana en la autoridad tanto fiscal como judicial. Y todo esto pues va en un ambiente en donde aparecen nuevos destapes y otros más, y sobre todo contra los políticos, y se va deteriorando la imagen de quienes podrían ser prototipos de la sociedad en diversas esferas. Ya no se confía en los políticos, ya no se confía en los empresarios, ya no se confía en las autoridades. Entonces cunde una especie de psicosis colectiva. Es decir, una esquizofrenia anticorrupción de una sociedad de sospecha en donde miramos a nuestra sombra y desconfiamos hasta de nuestra propia sombra. Es decir, una sociedad que se ha deteriorado en ese sentido y por otro lado, lamentablemente desde la época en que se derrotó al terrorismo, se abandonó a la juventud y se la abandonó en manos de, no todos, por cierto, pero de un gran grupo de profesores politizados que han sembrado odio y han sembrado ideas equivocadas.
que tienen una fijación en la mente que en el Perú hay explotados y explotadores, ricos y pobres, blancos y cholos y etcétera, y entonces nos dividen en lugar de unirnos. Y todo esto ha ido deteriorando. A eso se suma otras medidas como el voto preferencial, el no haber escogido a los mejores, el hecho de que se ha penalizado tanto la actividad pública que la gente capaz no se quiere meter, porque meterse en la administración pública a veces es hasta correr el riesgo de la libertad, ¿no? Y entonces, dentro de este clima surgen pues los improvisados y la mediocridad emerge de abajo hacia arriba y entonces gente bien intencionada, pero que no tiene las condiciones para poder asumir responsabilidades y gobernar, llega a cargos públicos y con mala o sin mala intención empieza a cometer errores. Y entonces todo se va deteriorando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, lo que yo digo, primero, una toma de conciencia de esta situación. Decir, un momentito, no podemos seguir como país en este nivel de evaluación colectiva. Tenemos que empezar a trabajar principios y valores, empezar a tener una actitud distinta a nivel de la prensa, a nivel de los políticos, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de toda la población. Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos. Tenemos que rescatar el valor persona humana. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que escoger bien, tenemos que escoger líderes maduros, de peso, patriotas, que no estén infestados de tantos males que tiene hoy la política. Gente que sea capaz de convocar, que sea capaz de invitar a los peruanos a una concordia nacional. No tiene sentido que nos peleemos. Lo que tiene sentido es que nos unamos para coordinar, trabajar en equipo y sacar adelante el país. Este país tiene futuro, pero depende de nosotros mismos y sobre todo de la gente como nosotros que somos mayores, porque los jóvenes y los niños nos observan y están desconcertados. No entienden cómo gente mayor puede andar en este nivel de enfrentamiento. Por eso yo he tenido frases duras, por ejemplo, contra el propio presidente y contra el señor Aníbal Torres, a quien no entiendo cómo a los 80 años su tarea fundamental es dividir a los peruanos revelando resentimiento social y complejos. Ese señor está totalmente equivocado y sin embargo todos los días trata de sembrar odio, sembrar enfrentamiento. Eso es positivo, eso es lo que debe ser en un país en donde todos debemos unirnos en una actitud de concordia, de entrega por el Perú. A mí me parece sumamente preocupante esa situación. Entonces, es un esfuerzo colectivo, tenemos que tomar conciencia de que solo uniéndonos los peruanos patrióticamente, poniendo corazón y coraje, podemos sacar adelante el país. Pero eso requiere un compromiso de todos. Pensar primero en el Perú y dejar a otro lado las ambiciones personales. Ser capaz de decir, si yo no doy la talla para este cargo, me aparto y que venga otro más calificado. Es decir, es una sumatoria de factores, pero yo todavía tengo fe en el Perú. Yo creo que vamos a salir adelante. Y la Pero para tenemos. eso necesitamos gente valiente, con corazón y con coraje, que se entregue y que diga las verdades. Y necesitamos desterrar elementos negativos, como lo que yo denomino cáncer caviar que adolece el cuerpo social del Perú, de gente que ha flexibilizado sus principios y valores y los ha acomodado a sus intereses. Y eso es nefasto. Y ha ocasionado mucho daño al país. Entonces, creo que se puede construir mucho a partir de una concordia nacional y de una unión nacional. Pero no pues con un gobierno que lo que quiere es enfrentarnos y lo que quiere es dividirnos. Y creo que hay que tomar conciencia de la situación y el Congreso de la República en este momento tiene una enorme responsabilidad histórica porque debe adoptar la decisión que todo el país está reclamando. Si el señor Castillo no da la talla y no califica para el ejercicio de la presidencia porque ha incurrido en causal de incapacidad moral permanente, según la denuncia que se ha formulado, pues que adopten la decisión y que por lo menos ahí haya una decisión que ponga freno, que aquiete esta situación. Y quien venga, pues lo haga con otro espíritu
y con otras proyecciones. Claro, pensando en el país. Ahora, ¿usted podría comentarnos un poco sobre cuál es su visto, o qué es lo que piensa usted con relación al tema de lo que pasó con el fiscal Chávarri y también lo del caso Odebrecht, que ha quedado en nada? Perú es uno de los pocos países, o casi el único, que no ha podido ni siquiera multarlo. Mire, yo creo que en el caso del doctor Chávarri hubo una enorme satanización Ujú. y se cometió una mayúscula injusticia, Así es. porque, y en esto lamentablemente hay que decirlo, la prensa jugó un papel pues muy negativo, ¿no? Exacto. Se armó una campaña de demolición y a un fiscal de trayectoria y de prestigio se le sancionó indebidamente. Y la Junta Nacional de Justicia, lo digo con todo respeto, no estuvo a la altura de las circunstancias. Eso respecto al señor Chávez. Ahora, en el caso de Odebrecht, yo no soy penalista, no tengo todos los elementos para dar un juicio de valor, digamos, sólido, pero creo que las cosas se politizaron demasiado y no se manejaron adecuadamente y el resultado lo estamos viendo ahora, ¿no? De alguna manera, digamos, ¿cuál es en todo caso la responsabilidad actual y qué es lo que debe hacer el Congreso? Hoy, por ejemplo, sabemos que hoy recién a las 6 de la tarde se sabe si es que se van de semana de representación. ¿El Congreso está actuando bien? ¿El Congreso no tomó en cuenta que le van a cerrar las puertas en cualquier momento? Mire, yo pienso que el Congreso, eh, por un lado, ha sido víctima de una campaña armada desde el gobierno para desprestigiarlo. El gobierno siempre ha utilizado el argumento de achacarle al Congreso como si fuera una piñata sus propios errores, Sus culpas. inclusive. Entonces, todo es culpa del Congreso. Y los congresistas no han salido al frente para explicar adecuadamente cuál es la función del Congreso. Y yo creo que el Congreso en este momento tiene una responsabilidad histórica, ineludible, que es responder frente al país para demostrar que como Congreso es un poder importante en la estructura del Estado, que es el que norma y fiscaliza, y cumplir con su rol. Y el rol que en este caso concreto le asigna la Constitución es analizar la conducta del presidente para ver si ésta califica o no como incapacidad moral permanente. Y ese es un rol histórico. Ahora, el Congreso tiene que entender, y esto ya lo he adelantado en otras oportunidades, que la intención del gobierno es clara y no nos podemos engañar. Basta leer el plan de gobierno de Perú Libre. El gobierno lo que quiere es cerrar el Congreso y lo que quiere es una asamblea constituyente y dentro de un plan continental instaurar el socialismo del siglo XXI en el Perú. Ellos lo han dicho claramente. Están dentro de la línea castrochavista del Foro de Sao Paulo. Y por lo tanto, es muy claro lo que pretenden. Entonces, si los congresistas no se dan cuenta de eso, la verdad que yo no entiendo cuál es la razón para una cosa tan evidente no captarla. Si no se dan cuenta, pues se corren el riesgo de salir de sus cargos y que el país carezca de un Congreso. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Tiene que ponerse los pantalones, tiene que actuar como debe ser y tiene que entender que este es el momento en que el Congreso puede detener el avance de un pensamiento que en el fondo es autoritario y de origen, digamos, comunista. Eso hay que decirlo. Hay que leer el diario de Perú Libre. O sea, son ideas trasnochadas que han fracasado en el mundo, que sin embargo esta gente pretende imponerlas hoy en el siglo que estamos. Por lo tanto, el Congreso debe estar a la altura de las circunstancias y no debe caerse en el juego que... ¿Algo pasó? Todos, Doctor Blume, se cortó un ratito la internet, pero todos ya lo volvemos a escuchar de es nuevo. hacerle un favor a Castillo, porque Se cortó un ratito, pero ya volvió. Adelante. me, Ya regresó el internet. ya me están, Sí, ahora sí. Adelante. si me están escuchando, Ahora sí. ya, Adelante. ese, ese que se vayan todos
Sí, mire, ese que se vayan todo a favor de Castillo y creado desde el gobierno. Porque yo pregunto, ¿dónde está el sustento constitucional para sostener que el Congreso de la República debe irse? Si el que está en responsabilidad y en causal de vacancia es el presidente de la República. ¿Cuál es la lógica de que el vacador se vaya con el vacado? Aunque esto parezca un juego de palabras. ¿Dónde está el basamento constitucional? Sin embargo, yo he oído con preocupación a políticos y a diversos personajes, bueno, que se vayan todos. Y yo les pregunto, pero ¿por qué afirmas que se vayan todos? ¿Cuál es tu base constitucional? ¿Qué artículo de la Constitución te autoriza que el Congreso se vaya? Ujú. O sea, ¿tú crees que la Constitución está puesta en un cuadro para mirarla y contemplarla y no respetarla? O sea, tú puedes patear el tablero y decir que se vayan todos. Y con ese criterio, pues también que se vayan los miembros del tribunal y se vayan los magistrados de la Corte Suprema. O sea, ¿cuál es la lógica? Fíjese, ese que se vayan todos revela un alarmante desconocimiento de lo que es la Constitución y de lo que es el Estado constitucional. Porque un político o un periodista, por importancia del Estado constitucional, no puede sostener que se vayan todos, porque no hay fundamento constitucional. Usted en el Estado constitucional tiene que marco de la Constitución. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos hacer lo que está permitido en la Constitución. Entonces, esta situación es la que está, porque dicen, si bajo, después me voy a tener que ir yo. ¿Y por qué me voy a tener que ir yo si yo juré 5 años cumplir, hacer cumplir y respetar la Constitución y mantenerme en el cargo porque me eligió el pueblo? ¿Por qué me Para las personas que tengo nos que están... Para ir? la, Entonces, para- no caigamos en el juego. Hay que apoyar al Congreso, al Estado, invocar a para que esta vez tomen una decisión. es ponerse los pantalones de parte del Congreso, pedir o aprobar, digamos, la semana de representación en justo en ¿Sí? estos ¿Se me escucha? momentos. Ahora sí, hay un problema parece con su internet, doctor, pero no hay problema, ya Yo volvió. creo, yo creo, no, yo creo que deberían actuar con la urgencia que el caso amerita, ¿no? Priorizar el tema de la vacancia. Ujú. Y no deberían irse de semana de representación. En lo particular, mire, es una Sí, hay problemas con la un internet, tema que ellos tienen que lamentablemente. definir, pero analizando la coyuntura, sí, no, Doctor, no se me escucha, ¿no? sí, parece que hay ¿Se un me problema escucha? de internet de parte suya. No se Sí. preocupe, no se preocupe. Le hemos escuchado bien. Solamente en esta parte final, ¿considera que de repente hoy el Congreso de la República debería continuar con la investigación y no irse de semana de representación para enfrentar la situación como debe ser? Yo diría que la urgencia del caso y a la luz de las intenciones del Poder Ejecutivo que están claras, debería irse por el lado de continuar con la vacancia, con el trámite de la vacancia. Muy bien. Doctor Blume, muchas gracias. Entiendo que hay problemas con la internet. Lamentablemente no es buena a nivel nacional, pero agradecemos porque hemos escuchado la parte más valiosa de parte suya. Y nada, queremos contar siempre con usted las veces que se pueda y el tiempo lo pueda permitir también. Doctor, sí, parece que hay un problema de internet en esa zona y hemos perdido un poco. Doctor Blumen, si me está escuchando, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Saludos también para Guillermo González Navarrete, gran amigo de esta casa, que por supuesto permitió esta entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Bueno, en Radio del Sur siempre estaremos atentos para entrevistar a los que realmente dicen la verdad y defienden al país con ese corazón patriota que tanto se necesita, y esperamos que hoy el Congreso de la República a las 6 de la tarde pueda definir su situación, porque además es un tema de defensa propia, o sea, el Congreso tiene que saberse defender y hoy tiene esa oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno,
Vamos un ratito a la pausa y retornamos enseguida con ustedes aquí en Radio del Sur, siempre con café.